Conozco mi destino. Sé que un día mi nombre será asociado con el recuerdo de algo tremendo. Una crisis sin igual en la Tierra. Una profunda conmoción de la conciencia, evocada contra todo cuanto había creído, exigido y santificado hasta ahora. Donde los demás ven ideales, yo solo veo lo que es humano. Demasiado humano. Estas son las palabras del visionario filósofo alemán Friedrich Nietzsche. La crisis que predice era la de la fe religiosa que estallaría en Europa a finales del siglo XIX. Nietzsche fue el primer pensador en darse cuenta de que la muerte de Dios daría lugar a algo totalmente nuevo en la historia del ser humano. La idea de la libertad absoluta del hombre como una medida del universo. Lo que estaba describiendo no eran más que los dolores del nacimiento del mundo moderno. En la evolución del pensamiento del siglo XX, Nietzsche es tan importante como Marx, Freud y Einstein. El efecto principal de Nietzsche en el siglo XX ha sido un tremendo relajamiento de las certezas morales e intelectuales. La gente ya no sabe distinguir entre el bien y el mal, entre lo que está bien y lo que está mal. Dios ha muerto. Y Dios sigue muerto, porque nosotros le hemos matado. ¿Cómo podemos nosotros, los asesinos de todos los asesinos, encontrar consuelo? Lo que era más sagrado y más poderoso de todo cuanto el mundo haya poseído, ha muerto desangrado ante nuestros propios ojos. ¿Quién limpiará la sangre de nuestras manos? Hasta entonces la Iglesia había sido el árbitro de la moral, el guardián de la moralidad. La idea de que no existe una verdad fija con V mayúscula nos puede parecer muy normal en el siglo XX, pero Nietzsche fue un pionero en esta forma de pensar. En la actualidad nos parece muy sencillo porque creo que la mayoría hemos aceptado más o menos la idea de que no estamos determinados por fuerzas exteriores y de que la vida está ahí para aprovecharla, que tomas tus propias decisiones, que te desarrollas gracias a tu propio esfuerzo. Considero a Nietzsche como el primer filósofo pan. Lo imagino en el Panteón con un piercing en la nariz y señalando con dos dedos hacia arriba, hacia el Panteón filosófico. Y eso es un aspecto muy positivo, por así decirlo. Y paradójicamente, a pesar de su nihilismo más aparente, también me parece el más positivo de los pensadores, porque incita a la gente a pensar de esa forma. Su filosofía no es una guía para que pienses como él, sino una guía para que pienses por ti mismo. Aunque Nietzsche fue un gran libertador, la clase de libertad que ayudó a nacer también era una carga terrible. Era muy consciente de que la muerte de Dios había dejado un vacío donde antes existían certezas. Y para llenarlo, intentó algo que nadie había intentado antes. Y por ello, pagaría un precio muy alto. Quería ser el moralista de la nueva sociedad por Dios, por lo que se fijó una tarea imposible de realizar. Nadie podía realizarla. Y sin sugerir crudamente o de forma simplista que se escabulló refugiándose en la locura, sí, creo que una huida de sí era inevitable. Lo que ocurrió en la mente de Nietzsche en esos últimos y decisivos días, antes de ser encontrado en estado de demencia, es casi el argumento de una obra teatral. Tanto si esos últimos días reflejaban un horrible despertar o una reevaluación de sus propios valores como si no. El trascendental viaje filosófico de Nietzsche terminó a la edad de 44 años con la locura. ¿Hasta qué punto la responsabilidad que se había impuesto como pensador le destruyó como ser humano? ¿En su travesía a lo desconocido?
¿llegó a descubrir la verdad fundamental de lo que significa ser humano? ¿Demasiado humano? Cuando uno ha alcanzado la madurez, solo se recuerdan los momentos verdaderamente notables con relación a la niñez. La secuencia de los años pasa rápidamente ante mi vista como un sueño confuso. Sin embargo, varias cosas permanecen vívidas y vitales en mi alma. Y de esas cosas, junto a lo oscuro y tenebroso, pintaré mi retrato. Nací en Rocken, Lusacia, el 15 de octubre de 1844. Me bautizaron con el nombre de Friedrich Wilhelm. Mi padre era el pastor de su pueblo. Fue la perfecta imagen de un pastor de pueblo, con dones en el espíritu y el corazón, adornado con todas las virtudes de un cristiano. Llevó una vida tranquila y sencilla, pero feliz. Durante el sermón de su bautizo, su padre preguntó: ¿qué creen que será de este niño pequeño? ¿El bien o el mal? Y describió todas las cosas que podían pasarle a un niño pequeño. Los pecados y las tentaciones con que podría encontrarse un ser tan pequeño. Al hacerlo, estableció una dicotomía radical entre el bien y el mal. Mucho más tarde, Nietzsche escribió un libro que tituló Más allá del bien y del mal. Y durante toda su vida intentó difuminar esta oposición radical, relacionando el bien con el mal, para que así fuesen dependientes el uno del otro. Seguramente, la infancia de Nietzsche fue la época más feliz de su vida. Cuando tenía 2 años, nació una hermana, y un año más tarde, un hermano. Pero en 1847 llegó la catástrofe, cuando le diagnosticaron a su padre una enfermedad cerebral terminal. Su padre murió en 1849, y un año más tarde lo haría su hermano pequeño. Nietzsche siempre había respetado a su padre como a una autoridad mundana y espiritual, y durante todo un año tuvo que ver cómo luchaba contra el dolor y el sufrimiento. Y en cuanto al Dios para el que su padre trabajaba, a quien servía, Nietzsche se preguntaba por qué había castigado a su padre con tantos sufrimientos. Ese fue un factor decisivo de las primeras dudas que Nietzsche tuvo sobre el cristianismo. Nietzsche solo tenía 5 años cuando perdió a su padre y a su hermano. Se trasladó con su madre y su hermana al cercano pueblo de Nalberg y fue enviado a un internado en Schulforta, a 7 kilómetros de distancia, un establecimiento con una larga tradición de educación religiosa.